Hola a todos, mi nombre es Javier y les doy la bienvenida a Aprender Office gratis. En el video anterior hemos ido insertando reglas siempre a partir del asistente, pero podemos administrar las reglas y trabajar con esos tipos de reglas que tenemos. Por ejemplo, tenemos reglas de validación, de formato y de acción. Cuando trabajamos con el asistente, Infopad reconocía qué tipo de regla era a partir de la acción que nosotros especificábamos. Pero podemos trabajar con las reglas directamente dentro del panel de reglas. Vamos a ver el primer tipo, regla de validación. Al trabajar de esta manera, en condición, de manera predeterminada, aparece ninguna. Pero puedo definirla, tal como hemos visto, si fecha de salida es menor que. Insertar una fórmula. Insertar función. La función hoy. Aceptar. Y aceptar. Entonces, si fecha de salida es menor que hoy, la función hoy, y aquí tenemos ya la condición. Dentro de información en pantalla, podemos poner especifique una fecha válida, por ejemplo. Vamos a ver qué sucede. Y sucede lo mismo que lo que habíamos hecho antes mediante el asistente. Nos pone un error en el control y la mención que nosotros hemos puesto, especifique una fecha válida. Dentro de las reglas de validación podemos seleccionar mostrar más opciones y por ejemplo poner un cuadro de diálogo que diga es necesario seleccionar la fecha de hoy o una fecha en el futuro. Y podría, por ejemplo, definir que hay que mostrar información en pantalla y el mensaje del cuadro de diálogo. Vamos a ver cómo quedan estos cambios. F5. Voy a, una vez más, cometer el error de poner una fecha en pasado. ¿Y qué tenemos aquí? El error en el campo y el cuadro de diálogo. Con la primera mención especifica una fecha válida y el texto que acabo de incluir. Es necesario seleccionar la fecha de hoy o una fecha en el futuro. Dentro de las reglas, también contamos con reglas de formato. Si habilito la lista de campos, veremos qué nombre, qué apellido y qué mail dentro de los datos del usuario no pueden estar en blanco, es decir, deben estar llenos, no así edad. Y por ejemplo, yo podría desear que este campo tome un formato, si está vacío, simplemente como para que sirva de guía visual al usuario para ver que, bueno, ha puesto un dato donde no hacía falta. Una regla de formato, edad con datos. ¿Cuál será la condición? Si edad es igual a, puedo escribir un texto, una fecha, insertar una fórmula como hemos visto, pero también tengo más opciones aquí. No es igual a, es menor que, hay varias opciones. Y por ejemplo, si edad no está en blanco, esa será la condición. Podría ir agregando las que guste. En este caso voy a quedarme con una condición y le diré que en este caso ponga un fondo amarillo claro, bien suave, y la letra la deje como está. Vamos a ver cómo queda. F5. El usuario comienza a llenar los datos, siempre moviéndose con tabulación.
Y aquí va a poner la edad. Y aquí está. Una simple regla de formato que le da al usuario una guía visual para que él vea que completó un dato que no era necesario. Hay otro tipo de regla más, que es la de acción. Pero ante todo voy a volver a mostrar los campos para que puedan ver que hay un control, que es una casilla de verificación, cuyo campo se llama suscripción, y hay un control de cuadro de texto cuyo campo se llama gracias. Mi intención es que a partir de la habilitación o no de esta casilla de verificación, se suceda una acción en el campo gracias. Lo que tendré que evaluar aquí es a dónde posicionar la regla. Es decir, la acción se sucederá en la casilla de verificación. Por eso será necesario posicionarme en ese control para ahora sí establecer una regla de acción. A la regla la voy a llamar si suscripción, y la condición será que si este campo suscripción es igual a, y en el caso de una casilla de verificación aparecen algunas alternativas que son menos de los que aparecen, que son menos de las que aparecen aquí en la lista, porque verdadero es el equivalente de 1 y falso es el equivalente de 0. Aquí pondré verdadero, es decir, si esa casilla está habilitada, voy a agregar el valor de un campo. ¿El campo cuál será? Será el campo gracias. Y el valor, por ejemplo, gracias por suscribirse a nuestra newsletter. Aceptar. Veamos cómo funciona esto. F5, el usuario rellena sus datos y cuando habilita la casilla deseo recibir promociones y noticias, automáticamente aparece la mención. Gracias por suscribirse a nuestra newsletter. El único inconveniente que tenemos aquí es que al deshabilitarla, la mención sigue. Pero lo podemos solucionar agregando una nueva regla de acción cuya condición será si es igual a falso. Aceptar. La regla es de tipo acción, es correcto. Es bueno saber que podemos cambiarla siempre. No es este el caso. Y voy a agregar una vez más el valor de un campo. El campo será nuevamente gracias. Y el valor, no pondré nada aquí. Aceptar. ¿Qué hace en este caso Infopad? Establecer el valor de un campo, dos puntos, gracias, ese es el campo, igual, y no pone valor entre comillas, es decir, sin texto. Deseo recibir promociones y noticias, la mención, lo deshabilito y se va. Y solo nos queda un detalle a solucionar. Me voy a posicionar en este control y puedo escribir libremente, y no es la idea es que funcione la regla que hemos establecido. Esto lo soluciono de manera muy sencilla. Voy al control y en sus propiedades solo lectura. Es decir, no se puede trabajar sobre él. Vuelvo a la vista previa. Funciona la regla que hemos establecido, pero no puedo trabajar sobre el control.